Domingo, hoy estamos recibiendo al candidato a la reelección por el Frente Amplio en Canelones, a Yamandú Orsi. ¿Cómo estás, Yamandú? Un gusto. Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ahí están en la carrera, ¿no? En el tramo final. No se puede decir en el caso de Canelones que es cabeza a cabeza, porque claramente las encuestas lo dan como el gran favorito con está cómodo, mira cómo 60% de... Vos estás muy bien, vos estás votado. Estamos cansados todos. Arrancamos en febrero, que se detuvo la campaña, pero nunca se termina de detener. Siempre hay actividad. Renunciamos todos en febrero, los que íbamos a la reelección. Y se ha hecho agotador porque ya sacás cuenta y arrancamos allá con las internas, que no hubo ninguna interna que haya sido liviana, fueron todas muy intensas. Estamos hablando de junio del año pasado. O sea que arrancó bastante antes que empezaron los candidatos. Con amagues ahí. Y sin pausa, ¿no? Esta última pausa, pero que nos tuvo a todos muy activos por todo esto que está pasando. Y un nuevo gobierno que se instalaba, preguntas, temas que se instalan, yo qué sé, desde la LUC y todo. O sea que ha habido mucho tema en el medio de una campaña semidetenida, por decirlo de alguna forma, y bueno, y ahora en este tramo final que ha sido eterno. Sí, bueno, ayer estuvimos con Villar, antes de ayer estuvimos con Amin Nifuri, hablando de temas que vinculan a Montevideo, en este caso con Canelones. Por ejemplo, Villar hablaba ayer del tranvía, que también puede tomar parte del Pinar, y ahí seguramente van a tener que coordinar acciones. Pero bueno, me parece que está bueno también arrancar por el tema del mega basurero que se está planteando. En las últimas horas ha habido una movilización en Torre Ejecutiva de vecinos y activistas que están en contra de la instalación de este mega basurero ahí en la zona de Cerro Mosquitos, ¿no? Ellos dicen que pasa por allí un acuífero por debajo de esas tierras, que esto le va a hacer mal al departamento, un departamento con un sector productivo muy importante. Nosotros sabemos que vos lo defendés, ese mega basurero, de hecho, ¿no? No. En su momento, alguna aclaración. A ver, pero en su momento el Ministerio de Vivienda, en el ejercicio anterior, le dio luz verde a eso, ¿verdad? ¿Y el actual? El actual puede decir nada, lo todavía contrario. no ha decidido. El propio presidente con el ministro de Turismo están pensando qué hacer ahora, ¿no? A raíz de este reclamo. Pero en algún momento vos lo defendiste con certezas de seguridad ambiental incluso, ¿no? Yo defiendo una solución seria y moderna. Si uno mira lo que son la disposición final de residuos en cualquier punto del país, estamos siglo XX lejos. Salvo excepciones como puede ser Montevideo o Maldonado, que tienen relleno sanitario. El de Maldonado es distinto, pero Montevideo sí lo tiene. El resto son vertederos a cielo abierto, como siempre, incluso algunos de ellos con gente trabajando arriba del vertedero. Eso no lo voy a decir dónde es, pero eso está pasando en el país. El Uruguay tiene que caminar hacia soluciones modernas. La ONU te dice que lo mejor son rellenos sanitarios. Si la autoridad nacional, que es la que entiende en el tema, dice eso está bien, por eso yo defiendo. Si me dicen que está bien, yo lo defiendo. Si me dicen no está bien, no tengo nada para defender. A lo que voy es, no se puede tomar el tema con la liviandad de decir me gusta o no me gusta, o hay que buscar, o que la basura no se puede enterrar. En el mundo pasa eso. Así tengas la mejor solución tecnológica, siempre hay algo que se encapsula. Pero en este proyecto, ¿están dadas las garantías, por ejemplo, hasta ahora, ambientales? Técnicamente lo que nos dicen, sí. Todas. ¿Y qué es lo que dicen técnicamente? Está bien. Pero, ¿qué nos asegura que no va a contaminar el acuífero, por ejemplo? Para eso, tú lo que necesitas ahí es que la autoridad nacional, que la academia, que toda la ciencia que se dedica a eso te diga si está bien o si está mal. Hasta ahora no hay ningún informe negativo desde el punto de vista técnico. Los únicos informes que hay negativos son desde el punto de vista político y social. Claro. La alarma que genera cualquier sitio de disposición final. ¿Y cómo se va a ejercer el contralor en caso de que se apruebe? Y se tiene que hacer con el rigor de la Dinama o el nuevo ministerio, con la academia y nosotros mismos, como cualquiera. Y lo otro que conviene aclarar es que se dice mega basurero con una intención clara. Es como si hubiese venido, como si a Canelones fuera a venir basura de otro lado. Es la misma basura que hoy manejamos nosotros y que lo depositamos en Cañada Grande, en un vertedero controlado, lo queremos hacer en un relleno sanitario. Pero cuando se dice mega, obviamente se le pone una carga, y ese es el título que se le ha puesto, donde te da a entender que el basura de
no sé de dónde va a venir. No, es la misma que Pero, hoy pero manejamos. dice mega por la superficie, quizá. Es ¿no? la misma que tenemos hoy. Es la misma en otra, Sí, otra manera son de las mismas depositarla. toneladas. Lo único es que ahora se le pone una membrana, Sí. se le pone arcilla abajo, se capturan los lixiviados y se tapa como se tiene que tapar un verdadero relleno ¿Y sanitario. el olor? Ahora, ¿Y el olor? Porque también dicen que el olor, ¿no? Que tiene no- mucho menos que un vertedero común, por supuesto. El relleno sanitario es lo que se recomienda desde la ONU hoy. América Latina tiene que ir hacia rellenos sanitarios, es lo que dice. Por supuesto, si alguien consigue tecnología donde, por ejemplo, tú a través de la incineración consigues generar la energía de X cantidad de megas, estaría bárbaro. Y el- Ahora, en el mundo existe, en el mundo rico, pero siempre existe, porque algo queda, relleno sanitario. Ah, ¿Las o sea, políticas de sí. reciclaje han permitido bajar la Baja. cantidad de basura? Sí. ¿En qué porcentaje más? En el caso de Canelones, a ver, de lo que se recicla en Uruguay, el 60% es lo que se recicla en Canelones, en todo el país. O sea que a nosotros nos ha ido bien. Ahora, si tú analizas los porcentajes a nivel país y Canelones también, estamos lejos de los estándares mundiales mejores. Estoy hablando de que hay un 30%, un 40% que tú podrías reciclar. Nosotros a nivel país estamos en un 6%. No, estamos menos, Canelones está en un 6. ¿Qué quiero decir? Que de esa cantidad que hay, plásticos, cartones, metales, que tú puedes reciclar, estamos captando esto. Y somos, ojo, somos el 60% de lo que se recupera en todo el país. Entonces nosotros decimos, venimos bien. Ahora, cuando tú analizas en escala nacional y lo que Uruguay hace, estamos todavía jugando. Ahora, si vamos a hacer tecnologías, por ejemplo, que generen, que a partir de la incineración generan energía, ahí ya no recuperas, quemas todo. Ese tipo de tecnología que me han planteado que quieren analizarla y que el propio Mujica en su momento lo quiso analizar y que el gobierno actual creo que está un poco en esa línea, yo estoy dispuesto y está bien. Ahora, con seriedad, con los avales técnicos correspondientes, hasta ahora, el día que aparezca una consideración técnica negativa, yo soy el primero en decir eso no corre. Ahí va. Entonces, la administración de Yamandu Orsi, si es que resulta electo el próximo domingo, está comprometido con evaluar el tema, estudiarlo, reverlo, contemplar la preocupación Si no- de los vecinos y ver qué es lo que decía el Gobierno Nacional, que también tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el propio presidente, porque estaba venciendo ahora el recurso que habían presentado los Sí. vecinos, creo que mañana o pasado vence, y se comprometieron también a rever y analizar y a ver las seguridades que tiene y a dar marcha atrás y hay que dar marcha atrás. Pero yo soy el primero en decir eso. Ahora, con el sustento, que en este caso tiene que ser técnico, y el sustento técnico también considera la población afectada. ¿Cuánta gente vive alrededor? ¿Es el lugar correcto allí donde se planifica? Me dicen que sí. Cuando nosotros fuimos hacia una solución moderna, que es un relleno sanitario, con posibilidad de valorizar residuos, y ahí tenés reciclaje y tenés generación de energía, que eso se verá cómo en el tiempo eso se puede ir generando, ahí te designan una zona y te dicen, esta zona puede ser. Al principio, la empresa que fue adjudicada eligió un punto. Ahí la OCE dice, capaz que ahí un día hacemos un embalse. Por supuesto, hay que irse de ahí. Se eligió otro punto, siempre autorizado por la Dinama. El día que se diga que ese no es el sitio, y las cosas que se consideran son distancia a un centro poblado, distancia a una escuela, yo les podría, y no lo voy a hacer porque no corresponde, porque no sería muy sano si yo lo hiciera. En algunos lugares del interior, los basureros están cerca de una escuela. O pegado a un centro poblado. Los basureros de las ciudades de antes, que algunos se siguen manteniendo, el basurero del pueblo, está pegado. O sea que Existe la erradicación distancia. de los basureros depende también de la construcción de tecnología de este tipo, que es mucho tecnología más cara. sí. Ojo, es mucho más cara. Voy a lo siguiente. Distancia de un centro poblado, distancia de un centro de estudio, distancia de un curso de agua y cómo lo puede afectar. A ver, si tú tienes membrana, es una cosa. Si no tienes membrana, ahí sí tenés riesgo de que penetre o que vaya a un curso. Hay un sitio que se está por aprobar, que es un relleno sanitario, por suerte, en el interior del país, que está a escasos metros de un buen río, un río muy potente del Uruguay. Y no está mal. ¿Cuál es? Cuando se diga, yo no quiero utilizar esto complicando al resto, al revés. Los Yo vecinos creo que dicen, es bueno bueno, que pero se si- vaya a hacer un relleno sanitario en ese punto Si del lo país. dice, está bueno que diga dónde es. No, pero cerca del Río Negro aparentemente están por poner me parece bárbaro, mucho más cerca de lo que estamos nosotros. ¿Tiene que ver con la planta de celulosa? No, Ah. supongo que no. Pero a ver, a lo que voy.
A lo que voy. Un relleno sanitario está comprobado que es lo mejor que se debe hacer, que es lo que se puede hacer. Claro, y adelantándonos, ¿hay posibilidad de dar un paso atrás si se ve que las condiciones no son las mejores? Exactamente, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Sería irresponsable de mi parte. Ahí va. Bueno, ayer el candidato Villar hablaba y daba como ejemplo a Canelones en materia de recolección y de clasificación de residuos ya en domicilio y hablaba de que hay ya zonas de Canelones que están aplicando ese sistema. Sí, hay ¿no? 7.000 familias que tienen Dos contenedores. contenedores dobles. Está, porque, Poco, ¿eh? ¿en dónde? Porque ayer gente de Las Piedras, por ejemplo, y de otras zonas del En zona de departamento la costa. decían que no, que Zona todavía de eso la no había costa. llegado a sus Zona de la costa. localidades. A ver, hay 120.000 contenedores domiciliarios distribuidos en el departamento. 125.000. Solo 7.000 están para clasificar. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, primero, la novedad en Canelones creo que fue el contenedor domiciliario, que tú lo sacas y lo guardas, ¿no? Ese fue. La segunda novedad, que es muy escasa todavía, es en esos 125.000, hoy tenés 7.000 que la gente se compromete a clasificar. Eso implica que tú tienes que pasar con la recolección, primero con un camión para recoger una de las cosas, y después lo otro que pasa, primero pasa el camión por lo reciclable y después pasa el camión por lo que va al vertedero. Eso implica todo un mecanismo que la idea nuestra es potenciarlo y avanzar sobre esos 125.000, a ver cuánta gente podría o estaría dispuesta. O sea, que Ese eso es se el va- objetivo futuro. Es el objetivo a futuro. Y ahora, el ensayo que están haciendo ahora en la práctica, pues, ¿qué hacen? ¿Reciben el Cooperativas. residuo ya clasificado? Hay 5 ¿Lo cooperativas. distribuyen en las cooperativas Sí. o lo llevan todo por el mismo lugar? No, son las cooperativas las que se encargan de esto. A ver, hoy tenemos forma de captar ese recupero en los ecopuntos, que son los contenedores gigantes que la gente va y pone la botella. Hay 36 en el departamento, debería haber más, pero hay 36. Yo tengo uno en Salinas que voy cada tanto y pongo la botella, los vidrios, las latas, y ahí todo un ejercicio hasta con los niños, ¿no? Esa es una. La otra es la que se hace con los grandes generadores, o sea que los grandes supermercados, las grandes superficies, lo hacen y lo separan, y todo va a parar. Me queda uno, el de las oficinas, también el papel para las oficinas. Hay 4 o 5 formatos distintos. Este de los 7.000 es el más novedoso. Ahora, todo va a parar a cooperativas que tenemos distribuidas en el departamento, que son las que se encargan de después de venderlo. Claro. Con el apoyo de la ley de envase y de la Cámara de Industria. Ahí me faltó el otro, que tu envase no sirve. Ustedes se acuerdan que hubo una ley donde la Cámara de Industria pone dinero para recuperar envases. Entonces, ellos son los que se encargan de vender. Evidentemente hay que buscar formatos parecidos a esto, pero que sean mucho más potentes, porque una de las cosas que a veces les pasa a ellos es que acopian mucho y no tiene salida rápida, porque acá hay un tema de negocio. ¿Quién lo compra? ¿Cómo se direcciona? Brasil, por ejemplo, es un buen mercado. Hay empresas que se encargan de exportar a Brasil. Es un negocio, ¿no? Y a Sí, veces los los techos. que están en el El tema, techo. que están en el tema dicen que a veces está como resguardado en algunas familias, en algunos. Hay empresas intermediarias, pero nosotros trabajamos directamente con cooperativas. Ellos se encargan después de venderlo. Y si usted es reelecto, ¿hay un compromiso de extender o de ampliar a más hogares este sistema? El sistema de recuperación, sí, claro. A ver. ¿A cuántos? A ver, voy a explicar lo siguiente. Tú tienes un sitio de disposición final. ¿Qué es lo que llevas a la disposición final? Llevas lo que no tenés más remedio que llevar y enterrar. Hoy, por ejemplo, está en condiciones, por poner un ejemplo, de trabajar con máquinas nuevas allá en Cañada Grande, donde tenemos el vertedero, una planta de compostaje que trabaja con restos vegetales nuestros y los residuos de la papelera de Panta y Pusa. Aquellos lodos que generaba Ipusa y que volcaba, no lo vuelca más al curso de agua, hoy van a un trabajo de compostaje, ya vino la máquina, la empresa lo va a hacer, y ahí hay una cooperativa, que trabaja eso, donde también planta flores con ese compost. Ahí tenés un ejemplo de cómo los restos vegetales, porque el problema de la costa también existe, ¿no? Tenés gente que hace podas, lo deja en la calle, y eso es una basura que no pesa nada, que trasladarla en camión es todo un drama, llevarlo a un vertedero común es también un despropósito, entonces la idea es generar compostaje. Entonces, ¿a cuánto me comprometo? ¿A cuánto nos comprometemos? Primero es hacer cada vez más eficiente, por ejemplo, con los restos vegetales. No tenés más remedio que buscar las bocas de entrada de eso. Uno de ellos es una empresa que está allá en la zona de Atlántida, otra en Ruta 5 y otra es este modelo que se hace en Cañada Grande, donde hoy tenemos el vertedero. Después tenés el residuo domiciliario, que deberíamos ampliar de 7.000 y llegar a ese... A ver, el objetivo, si tú me dices, llegar a que esa gente que hoy tiene contenedor domiciliario, en un futuro todos tengan 2 contenedores. Yo, por ejemplo, no tengo contenedor domiciliario. En mi barrio tengo el contenedor de la Si esquina. usted es reelecto, ¿cuántas familias más quiere llegar? El objetivo sería los 125.000, pero hay que ser realista.
Hay que ser realista, que quiere decir que tenés que tener la espalda financiera como para ¿Qué hacerlo. población tiene Canelones ahora? Yo pienso que andamos en las 540.000. Ajá. El último censo del 11 daba 520.000. Sigue creciendo en población Canelones. Sí. Cada vez más. Quiero meter acá unos comentarios de los televidentes que me parece que son muy oportunos, que también representan otras partes del departamento. Una vez tiene la tendencia de quedarse con la costa, de quedarse con zonas más populosas, pero fíjate, dice, si lo reeligen, le leo unos varios, después usted contesta, arreglar las calles del Pinar olvidado. Otro, que el intendente le ponga empeño, por favor, a resolver el ingreso a Las Piedras por un puente que se inunda cuando llueve y no da paso. Este puente está pegado al hipódromo de Las Piedras. Ahí tiene Pinar, Las Piedras, Orsi. 3 meses que he solicitado reiteradamente el retiro de las podas de la floresta. No logro que se la lleven a pesar de los reclamos. ¿Qué debo hacer? He hablado con la Intendencia, con el municipio de La Floresta, muchas veces, dice. Ahí tenemos otra zona. Me interesaría saber cómo va a gestionar el tema de los residuos, calles, turismo en Santa Lucía. Bueno, para Orsi, una ciclovía o vereda para Aerosur, entre Giannatasio y el aeropuerto del lado sur. Hay 2 ciclovías o veredas para que caminen en la misma avenida. Del lado norte caminamos por el barro, esquivando los autos. Bueno, hay un montón de esas, ¿no? Mire todo el trabajo que tiene si sale. Muchas de esas cosas hay respuesta, otra habrá que ver. Lo del puente, sí, al lado del hipódromo, lo tenemos que hacer. Ese puente al lado del hipódromo, y lo miro al coterráneo, ese puentecito que está al lado del hipódromo es el límite, es la frontera con Montevideo. Es un puentecito que voy a decir, pasa el arroyo de Las Piedras y se rompió bastante, hay que levantarlo, hay que hacerlo. Y lo habíamos hablado con la autoridad del hipódromo para hacerlo juntos, lo tenemos que hacer. El Pinar no es, primero no coincido, no comparto con la idea de que esté olvidado. Muchas calles del Pinar se han hecho nuevas. Hay que seguir haciendo, por supuesto. El Pinar es un lugar maravilloso. Después de otras cosas que se plantearon ahí, me olvidé de muchas de ellas. Las piedras. Las piedras y lo del puente, eso sin duda. Después lo de la floresta, lo de las podas. Floresta, las podas por lo general estamos siendo bastante más eficientes que antes a la hora de levantarlo. El otro día una vecina me vino a decir con razón que habían venido a levantarle todas las podas a la esquina de su casa a las 3 de la mañana, un camión que trabajó toda la noche. Y sí. Claro. Funciona cada vez mejor, lo que es cierto. 1828 es el número para reportar esas cosas. 1828. Bueno. Después dicen que hay zonas de Lomas de Solimar que no tienen calles ni saneamiento. Se ha hecho, el tema ¿no? de la costa. La ciudad de la las costa, calles, ¿no? Sí, hay un compromiso en número, tema. por ejemplo. El compromiso Ciudad de la Costa, tenemos el proyecto de OCE, que es extender el saneamiento hasta donde está comprometido, que es hasta la zona de, hasta llegar al Parque Roosevelt, ¿no? Falta ese último pedazo. Nosotros vamos atrás de la OCE resolviendo Yo recuerdo la que en la primera gestión de Carámbula, de Marcos Carámbula, justamente el problema era esperar a que, porque ya había planteado un sistema de saneamiento y ir atrás para no romper sí, lo claro. que se está haciendo, eso viene bien. Veremos cuáles son los planes de OCE. OCE viene bastante más adelante que nosotros, por suerte. Y veremos si en este periodo terminan de resolver el resto del saneamiento. No incluía el Pinar. No estaba incluido el Pinar. Lo más importante, más allá de la calle, en Ciudad de la Costa, es el drenaje. Es decir, que el agua se vaya. Y también hay porque es un plato, ¿no? Le quería consultar cuál es el presupuesto que se piensa dedicar para mejorar la situación de los asentamientos, que según Techo, en los últimos 10 años pasaron de 70 a 121 en Canelones. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? El presupuesto o los recursos para el tema de vivienda a nivel país son del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda. Lo que hacen las intendencias es acompañar el proceso con la infraestructura adecuada, es decir, las calles, el alumbrado, los drenajes. Los dineros, a ver, los 40 millones de dólares que hubo en este último periodo para vivienda, vino del Gobierno Nacional, 38 fueron, y nosotros ponemos un poco menos de 20, cuando sacas la cuenta de lo que se ha hecho. Eso llevó, por ejemplo, a 2.000 y algo de soluciones habitacionales, de asentamientos, de mitigación o de realojo. Eso funcionó. Ahora, veremos cómo está el presupuesto nacional para acompañar al Gobierno Nacional. Han crecido, las situaciones de vulnerabilidad habitacional ha crecido, sin duda. Ruta 5, interbalnearia, eso crece. Gente que tú le preguntas, todos vienen de Montevideo, todos o casi todos. O sea que el departamento sigue creciendo en cantidad de población en situaciones de vulnerabilidad. Llámale en algunos casos asentamiento irregular porque no tienen relación directa con el predio. Y ahí estamos ya coordinando con el Ministerio a ver con los recursos que tenga y con las nuevas estrategias que me consta que van a utilizar desde el Gobierno Nacional,
como intendencia acompañar. Claro. ¿Cuál es la Sí, deuda? ¿Cuál es la deuda de la Intendencia hoy? La deuda, más allá de cuál, digo el cómo y qué, voy a lo siguiente. Nosotros tenemos un pasivo, o sea, un endeudamiento acordado a futuro que representa el 40% del presupuesto anual. Allá en el 2005 eran 3 periodos y medio, o sea, el 350%. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 400 millones que se dice por ahí, que tienen razón, el número no es lo más importante, sino de qué se trata. Se trata de compromisos asumidos, en primer lugar, para resolver el pasivo. O sea, la deuda heredada, que era 130 millones de dólares, se Hablamos resolvió de Hackenbruch. hablamos De Carámbula, Sí, ¿no? De claro. Carámbula. No de Hackenbruch. Bueno, no te quiero meter esto, ya que estás contestando esa pregunta. Mimi Furi, el candidato sí. que estuvo acá, habló de una deuda que asumió Carámbula de unos 100 millones, pero habla de Carámbula él, 100 millones. y que deja 400 con esto que estás diciendo ver, vos, con fideicomisos a 20 y 30 años, que es lo que estabas explicando ahora. Exactamente. Pero Es él así. hablaba de la administración de Carámbula. No sé, a ver, él y todos debemos analizar de qué estamos hablando. Y si hablamos de números redondos, capaz que no explicamos mucho, por eso yo hago esta interpretación. Hoy, el pasivo representa el 40% del presupuesto anual. ¿Qué quiero decir con esto? Que con lo que tú recaudas, el 40% de lo que recaudas en un año, tú lo resuelves. En este caso está acordado a mucho plazo y en unidades indexadas y con intereses bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un 10% del presupuesto departamental está afectado a pagar eso. Nuestra meta fue no afectar más de ese 10. Entonces, el pasivo heredado era de 130 millones más o menos, se resolvió con un fideicomiso por 30, o sea, se quitaron intereses, llegamos casi al capital y se acordó a pagar en muchos años. Después tenés todo lo que era el déficit de infraestructura, todo lo que se ha hecho, gran parte de lo que se ha hecho en el último periodo, 80 millones de dólares, fue a partir de fideicomisos de obra. Es decir, la Intendencia asume endeudamiento para hacer obra. Eso se acuerda, pasa por la Junta Departamental, Tribunal de Cuentas, las calificadoras de riesgo, Banco Central, y ahí se emite. En la emisión se comprobó, se demostró que los intereses... que hubo mucho cliente que quiso acceder a esto, quiere decir que hay certeza de cobro, y por lo tanto nosotros tenemos un horizonte y un futuro tranquilo, es decir, se puede pagar, los compromisos son buenos, y los intereses que nos tocó por el mercado, como funcionó, son buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos un endeudamiento de un 40% de un presupuesto anual, y para forma de comparación, no estoy hablando de herencia ni mucho menos, digo, a forma de comparación, cuando nosotros asumimos en el 2005, aquellos 130 eran 3 presupuestos y medio. O sea, hay espalda para asumir esos compromisos, hay respaldo, porque a la hora de la emisión aparecen oferentes, y hay obra concreta que uno la puede ver. ¿Dónde fue a parar ese dinero que vino y que se paga a largo plazo? Ninguna intendencia hace obra de gran porte si no asume compromisos de crédito. Eso lo sabemos todos. En cuanto a los recursos y a las partidas del gobierno central, del gobierno, se habla de que va a haber un recorte. ¿Cómo piensa afrontar esto? Y si ya tiene la comparación de lo que recibió la Intendencia de Canelones en el periodo pasado Con lo que viene. con lo que viene. Bueno, va a haber algún recorte, es un planteo que se hizo en campaña electoral, de recorte. Se planteaba distinto el de ahorro, los 900 millones. Después, cuando vino la discusión del presupuesto y que en el Congreso de Intendentes se dio una pelea dura, donde se quería, por ejemplo, pasar de nuevo a aquel 2,9% del PBI, y bueno, quedó el 3,33, o sea que se pudo resolver. Nos consta que va a haber menos recursos porque se dijo, pero si es selectivo, no, yo creo que no va a ser así. Yo creo y confío y sé que hay un criterio que me parece que es equivocado, el de apretar, el de achicar, pero que lo bueno es que las partidas lleguen en tiempo y forma, aparentemente eso va a seguir así, y que que haya una cuestión muy equitativa. De aquel presupuesto, por ejemplo, del último, del 2015, donde hubo un fondo metropolitano, que fue un recurso extraordinario que se hizo para equiparar la Intendencia de Montevideo Canelones con el resto, lo que se resolvió ahora es que ese fondo sea para todo el país y bastante más chico. Por lo tanto, es cierto que vamos a recibir un poco menos. Asumimos que esa es la filosofía del Gobierno Nacional, respetamos. Ahora, en un momento donde las intendencias van a tener que salir a resolver mucho más cosas, es bueno que
que se recorte lo menos posible. Veremos y ¿Esto puede conversaremos. afectar, por ejemplo, la contribución, la patente? La patente no, porque es a nivel ya fijada a nivel nacional, pero por ejemplo la contribución. Todo. A ver, por un lado, los ingresos de toda intendencia son los recursos propios, ahí tenés contribución inmobiliaria y patente de rodado, y después las partidas del gobierno central. A todos nos toca un porcentaje distinto. Hay intendencias que andan por arriba del 50% de partidas del gobierno central, de su presupuesto. En el caso nuestro, un 25%, Montevideo en el 15%. Somos los que estamos más abajo. Maldonado en el 18%. Pero después tenés patente y contribución. Evidentemente, en épocas de crisis económica, se venden menos autos 0 kilómetros, la contribución hay gente que la deja de pagar, esas cosas pueden pasarnos. Si a su vez tú las partidas del gobierno nacional también las achicas, vamos a tener todos una contracción de los recursos que es hasta lógico. Entonces hay que estar muy cuidadoso también a la hora de cómo tú diriges esos fondos y cómo articulas. Y yo creo que nos exige articular mucho más con el gobierno nacional. Y mucho justamente un poco enganchado con ese tema, usted tiene una gran aprobación y posiblemente sea el próximo intendente de Canelones. ¿Cómo se ve articulando con el gobierno central? Hace unas semanas le hice una nota al candidato colorado Diego Castro y decía que de alguna forma su aprobación también se debe a que ha tenido durante su gobierno anterior la misma bandera que el gobierno central, que el Ejecutivo, y que de alguna forma su intendencia se había apropiado de obras que había hecho el gobierno central, como por ejemplo el Ministerio de Transporte inauguraba alguna ruta o hacía alguna obra y usted iba a cortar la cinta y que el canario de alguna forma interpretaba que eso lo había hecho la intendencia. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? Y le pregunto cuál va a ser su postura y su trabajo conjunto con el Ejecutivo. Primero, no se puede subestimar al canario. El canario entiende. Si hay un ministro que va y corta una cinta, es una obra del ministerio. Y me consta que los ministros de mi fuerza política que estuvieron en el gobierno anterior o en los otros, cuando iban al interior también invitaban a los intendentes de todos los partidos. Y pasó. O sea que no está bueno pensar que la gente del interior no entiende esas cosas y que los podemos engañar así nomás. Obviamente, y es de buen gobierno y es muy republicano que el ministro cuando llega a un territorio convoque al intendente y que lo acompañe. Ahora, cuando la gente ve una ruta, sabe que una ruta es del Ministerio de Transporte. Y también decía que a ustedes les habían dado, digamos, un mayor presupuesto para potenciar su figura política. Ahí sería subestimar también al Congreso de Intendentes, porque todos los fondos que pasaban del Gobierno Nacional para la Intendencia estaban muy auditados. No se dio la discrecionalidad esa de que a vos te doy más. No, estaba todo muy acordado. Y, a ver, lo hablaremos con Diego, pero no... Y vuelvo al principio de tu pregunta. Yo hoy mismo estoy articulando con ministros actuales de cosas para Canelones. O sea que, si bien es cierto, cuando tú tienes una afinidad y sos del mismo partido, tienes otras líneas de repente para conversar mucho más directas. Hoy ayer estuve con Larrañaga en Palme Olmo. Hoy me voy a encontrar con el ministro de Ambiente cuando vayamos. Yo voy a presenciar la inauguración de una base meteorológica, ¿cómo le llaman esto? Estación meteorológica en San Jacinto. Nos vamos a cruzar, conversamos. Y me pasa con varios de los ministros. Hay otros que no los conozco, son los menos, porque en Uruguay somos pocos. Pero yo me imagino una coordinación fluida como me consta que ya es y que va a ser. A través de las redes sociales me están trasladando una pregunta para ver si qué opina y qué puede hacer usted o la gestión acerca del frigorífico Canelones, que es una situación que genera también un dividendo en cuanto a la situación económica de, por ejemplo, la capital y alrededores. Tremendo. A ver, uno lo que hace en esos casos es articular con las empresas, con el gobierno nacional. Sepamos que esto hace tiempo que viene pasando, hace como un año ya, ¿no? Un año, sí. Que dejó de operar. El frigorífico Canelones de un grupo económico brasileño que tiene 2 frigoríficos más en Uruguay. Yo me acuerdo cuando conocíamos a los dueños de los frigoríficos. Hoy ni los conoces, son representantes de, y creo que tienen la posibilidad de operar en este o en este. Yo sé que la intendencia no puede, pero puede de alguna forma lo que hacemos, y lo he hablado con referentes del gobierno actual, o sea, diputados de la coalición multicolor, y hemos hablado y coincidimos que las claves ahí están. Primero, en la espalda que tiene el grupo, hasta de operar en Uruguay pagando más precio de lo que paga en otros lados sin problema. Por otro lado, ahí hay que ver en
Ministerio de Trabajo las condiciones. Y una de las cosas que se plantea, el nivel salarial, el laudo, los trabajadores, por supuesto, no quieren perder salario, tienen razón. Ahora, hoy hay que defender la fuente laboral, hay que ver qué voluntad tiene la empresa y ahí siempre te cuesta porque no sabes bien, nunca llegás a la punta. Yo creo que ahí el país se debe dar una discusión también sobre un tema de soberanía a la hora de saber o de defender a el propietario nacional por sobre el grupo no identificado en esta área tan delicada. A ver, a lo que voy es, hay empresas extranjeras operando frigoríficos en Uruguay, me parece bien, no está mal. Ahora, el tema es que siempre te tiene que quedar un espacio del mercado ese donde haya operadores nacionales y sé que se le está volviendo difícil para muchos frigoríficos nacionales sostener el vendaval. Entonces, el tema es más profundo y en el caso de Canelones es dramático. Es la gran industria que tenemos en la ciudad. Yamandú, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por venir. Una cosita, Rambla Costanera, si es reelecto, ¿la van a terminar? Hay que señalizar ahí una parte que la verdad que está muy linda. Falta pintar las muy malo del otro, ¿no? Falta una capa, la Sierra Norte. ¿Se va a terminar? Sí, no, y hay que mejorarla y hay que hacer otras cosas más. Hay que continuar lo que es la Rambla de Montevideo con la Rambla de Canelones. Sí. Por ejemplo, la ciclovía esa sería maravilloso poderla terminar. No es una cosa del otro mundo y lo vamos a tener que hacer. ¿Y va a ser con endeudamiento o de dónde se saca la plata para hacer eso? Capaz que esto lo hacemos con recursos propios, porque ya la gran obra ya se realizó. Se realizó. Cuando sea presidente en el 2024. ¿Hay inversiones previstas? No. ¿Sí? ¿Hay inversiones ya en la mira para el departamento? Tenemos un montón, el tema es conseguir después los fondos, ¿no? Hable con Pablet. Ahí está. No, todo lo va a conseguir cuando sea presidente en el 2024, ¿no? ¿Cómo ha visto, lo vamos a conseguir ahora. ¿Cómo ha visto el caso Toma? Ahora la JUTEP va a reabrir, va a desarchivar esa investigación, esos viajes que se hicieron que resultan en algún aspecto medio sospechosos porque no se sabe el detalle de lo que gastó. ¿Qué valora hace de eso? Preocupante ¿Cómo por lo menos. lo valora? Por lo menos preocupante. Se va a investigar, me parece perfecto. Y además se vincula con un tema muy delicado, nada menos que el tema de derechos humanos. O sea, ese entrevero de temas creo que nos obliga a ser prudentes. Yo quiero ser prudente. ¿No le faltó autocrítica al Frente Amplio? Que ha salido Vázquez, no ha hecho referencia. ¿Con respecto a este tema? No, ha salido Vázquez públicamente o en sus salidas por las redes no ha hecho referencia a este tema. ¿Autocrítica a este tema? Sí. Y lo que pasa es que hasta que no esté el panorama más o menos claro, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. A mí se me ocurre la preocupación y el dolor que esto se vincule con un tema tan delicado como derechos humanos. ¿Y a la interna de la fuerza están investigando? No sé. Me parecería que no corresponde. ¿No sería saludable que, como decía acá el ex director de JUTEP, decía que se había pospuesto esta obligación de dar cuentas en detalle del gasto? Porque se asigna un número. Bueno, vos tenés para gastar $10.000. Venís y traes una boleta, pero no tenés el detalle en qué fue ese gasto. Eso parece que se sigue pateando para adelante. ¿No sería sano y saludable que todo el sistema político haga una autocrítica en ese sentido, ¿no? Porque no importa el color político acá, todos la tiran para adelante. Y si hablamos de la ley de partido, por ejemplo, donde ahí hay temas de recursos económicos, o sea, quedan muchos temas por delante para fortalecer nuestra institucionalidad. Y este es un tema. En el caso de si la fuerza política tiene que analizar o no, hay que ver si, yo creo que no, si el actor involucrado es de la fuerza política. Si es militante o está registrado como... Porque de verdad ahí uno... Pero no hay solo un actor, allí hay un montón de gente que está involucrada. Bueno, habrá que analizar. Tenemos el Tribunal de Conducta, que funciona y que ha tomado decisiones. Ojalá todos fueran así, pero sí corresponde que hacerlo, sin duda. Y Gil Ibarne tiene, me parece, mucha cosa para enseñarnos. Bueno, mucha suerte, no se la tenemos ni que desear, porque También, está cantada, me ¿cómo parece, no? ¿no? Con el respeto a los otros contendientes, pero si hay un 60%, poco de suerte para tirar acá, tiren. Bueno, a seguir trabajando. Se precisa. A seguir trabajando. Gracias.